En la lección anterior hemos reflexionado sobre la formación de conceptos geométricos. En esta lección completamos esa reflexión con otra vertiente del aprendizaje de la geometría, las pruebas de las propiedades geométricas. Presentamos la explicación, la justificación y la argumentación como formas de prueba válidas en geometría y previas al desarrollo de ideas formales sobre demostración matemática en etapas posteriores. Consideramos que estas formas son muy necesarias para llevar a cabo una actividad matemática genuina. Mostraremos un ejemplo en el que se puede ver qué tipo de pruebas se pueden hacer en la geometría de primaria. Los contenidos geométricos son un vehículo privilegiado para estimular el desarrollo del razonamiento inductivo en los escolares. Históricamente, también son el origen del razonamiento deductivo. Las representaciones geométricas de tipo figurativo proporcionan un interesante soporte para la búsqueda de conjeturas a partir de la observación de ejemplos. Este soporte no se encuentra en otros ámbitos de las matemáticas. Veamos un sencillo ejemplo de razonamiento inductivo. Al unir los puntos medios de un rectángulo, se forma un cuadrilátero que parece ser un rombo. Si probamos con varios rectángulos diferentes, siguen saliendo rombos. Además, calculamos su área y sale la mitad de la del rectángulo. ¿Serán estas propiedades verdad en todos los rectángulos? ¿Cómo podemos probarlo? Como hemos visto en una lección previa, el razonamiento deductivo formal es propio del nivel 2 de Van Gilt y, por tanto, se espera que los estudiantes lo desarrollen a partir de la etapa secundaria. Siguiendo con el ejemplo anterior, un razonamiento deductivo como el siguiente demostraría formalmente que el cuadrilátero que se forma en un rectángulo es un rombo. Se divide el rectángulo en horizontal y en vertical y se demuestra utilizando el primer criterio de igualdad de triángulos aplicado a cada pareja de triángulos que los 4 triángulos marcados en rojo en la imagen son iguales. Por tanto, se concluye que las longitudes de los lados del cuadrilátero también son iguales. Así queda probado que el cuadrilátero es un rombo. Sobre el área se seguiría un razonamiento similar. No se espera que los escolares de primaria alcancen este nivel de formalización, pero tampoco es posible alcanzarlo si previamente no se han trabajado las fases previas del proceso de demostración. En el ejemplo del rectángulo podría considerarse una prueba válida la siguiente. Si doblamos el rectángulo por la mitad en horizontal y luego volvemos a doblarlo por la mitad en vertical, obtenemos 4 rectángulos pequeños que son iguales. Y vemos que las diagonales de esos rectángulos pequeños son los lados del cuadrilátero. Por eso podemos afirmar que son todas iguales y que el objeto formado es un rombo. Desde edades tempranas es necesario que los escolares hagan conjeturas y ensayen distintas formas de demostración informal, sin exigencia de formalización lingüística. Algunos autores utilizan términos como explicación, justificación o argumentación para describir procesos que, aunque están alejados de la demostración matemática formal, son utilizados habitualmente por docentes y escolares en las clases de matemáticas. No consideramos imprescindible definir con precisión esos términos, pero para que se vea su alcance, diremos que una explicación es una expresión de carácter descriptivo que tiene la intención de hacer que otros comprendan una propiedad. Una justificación consiste en un razonamiento sobre la validez de una propiedad que es aceptable para una comunidad en un momento dado. Y una argumentación conlleva la elaboración de un discurso convincente sobre el carácter de verdad de una propiedad. En primaria, los escolares han de ir evolucionando desde la explicación hacia la justificación y, en la medida de lo posible, hacia la argumentación. Además del propósito de sentar las bases para la futura demostración formal de propiedades, tratar de que los escolares de primaria expliquen, justifiquen o argumenten
tiene un gran valor formativo. En efecto, cuando a los escolares se les solicita que respondan a preguntas del tipo ¿por qué esto ocurre? ¿Ocurrirá siempre? ¿Por qué no ocurre? ¿O qué se puede cambiar para que esta propiedad ocurra? Entonces se pone en juego su capacidad para relacionar el conocimiento que poseen y para organizarlo de una forma sistemática. Además, se reta a los escolares a que se impliquen en su propio aprendizaje, descubriendo ellos mismos características de los objetos que están estudiando. También se desarrolla su sentido crítico y se transmite la idea de verdad en matemáticas, pues queda claro que la primera impresión visual no basta, hay que cuestionar lo que se ve y hay que buscar argumentos para apoyarlo. Además, se ponen en juego habilidades de comunicación, lenguajes y convenios que, aunque estén lejos del lenguaje matemático formal, son característicos de la actividad matemática de la etapa primaria. A modo de ejemplo, presentamos una actividad que se propuso a escolares de educación básica primaria de 7 a 11 años. Se denomina moldes para hacer galletas. La propuesta consiste en cortar una masa rectangular utilizando moldes en forma de cuadrado, círculo, rectángulo y triángulo, tal como se observa en la siguiente imagen. Las preguntas que los escolares han de responder son: ¿será posible que todos los escolares corten la masa rectangular de modo que quede cortada sin dejar sobrantes? ¿Por qué? ¿Qué condición tiene que variar para que se puedan cortar galletas sin que sobre nada de masa? Se aporta como material un rectángulo de cartulina que representa la masa de las galletas y 4 moldes de cartulina de forma rectangular, cuadrada, triangular y circular que representan a los moldes para las galletas. Tras una extensa experimentación con la cartulina y con los moldes, algunos escolares hacen varias observaciones muy interesantes desde el punto de vista de la prueba y su progreso hacia la demostración. Por ejemplo, concluyen que con el molde cuadrado siempre falta masa. Justifican esta afirmación con el apoyo de imágenes como la que se muestra aquí, en la que buscan poner de manifiesto que no caben cuadrados ni triángulos enteros en el rectángulo de masa original. Deducen que si con el molde cuadrado sobra masa, también sobrará con el molde triangular, justificando que cada triángulo es la mitad de un cuadrado. El caso que les resulta más complejo, pero a la vez más formativo, es el del círculo. Para explicar la imposibilidad de cubrir el rectángulo con esta figura, se apoyan en elementos geométricos como la idea de arista. Por ejemplo, un escolar afirma, como se muestra en la imagen, que sobra espacio porque el círculo no tiene lados. Otro escolar responde que con el molde circular no se puede hacer nada para que no sobre masa porque el círculo no tiene vértices. Hemos visto en esta lección que la formulación de buenas preguntas a los estudiantes encaminadas a que hagan conjeturas y expliquen el porqué de sus observaciones es un objetivo importante en el aprendizaje de la geometría en primaria. Aunque los escolares no dispongan de lenguaje formal ni estén capacitados para llevar a cabo procesos deductivos complejos, pueden explicar, justificar o argumentar, sentando así las bases para que estos procesos puedan lograrse en el futuro.